Hola, ¿cómo estás? Nuevamente con el placer de saludarte y en esta ocasión invitarte para que si tienes o quieres actualizarte en todos los temas de coaching, tanatología, proceso de duelo, por favor ingreses a mi página donde encontrarás qué tenemos para ti, qué opciones tenemos para ti, qué te puede interesar, fechas, costos, todo. Por favor, ingresa a www.carmencastro.com/cursos. Te invito por lo pronto a esta tercer cumbre de tanatología y proceso de duelo totalmente gratuita. Hasta pronto. Buen día a todos los que nos están escuchando. Me da muchísimo gusto presentar al doctor Hugo Castelblanco. Él es especialista, pero no solo de teoría, sino que tiene una gran práctica y esto es lo que verdaderamente nos enriquece. Yo quiero agradecerle su generosidad, perdón, para poder compartir con nosotros sus conocimientos y no solo sus conocimientos, sino su experiencia de vida en el trabajo del proceso de duelo. De hecho, él es el creador de las 15 tareas en el proceso de duelo, que es algo muy novedoso y que posiblemente muchos aquellos que nos estén escuchando pues deseen documentarse, y creo que lo que nos va a ofrecer hoy el doctor va a ser muy rico. Doctor, bienvenido, mil gracias, muy agradecida por estarnos acompañando. Y bueno, solo voy a leer un poquito de lo que es su currículum, su carta de vida. Él es creador de la metodología de las 15 tareas de duelo. Él es licenciado en psicología, ingeniero electrónico, ingeniero industrial, especialista en hipnosis científica, cofundador de los grupos Lazos, Renacer y Redes de Esperanza en Colombia y Renacer en Puerto Rico y Ecuador para el manejo de duelo. De 1900 al 2018. Desde el año 2000 ejerce como terapista del manejo de duelo en Cali, Colombia y Quito, Ecuador. Más de 20 años de experiencia en el manejo de duelo. Esta es solo una probadita de todo lo que hace el doctor Hugo. Verdaderamente es una persona que tiene muchísima experiencia en lo que es el proceso de duelo. Y para mí es un placer tenerlo aquí con nosotros. Doctor, igualmente. Bienvenido. ¿Ok? Y bueno, yo preguntar en qué consiste y de dónde surge el crear estas 15 tareas de duelo, doctor. Muchas gracias por esta invitación, Mari Carmen, con un gran gusto, porque esta es la intención, divulgar estas cosas, porque hay caminos, y hay caminos muy claros y muy expeditos. En estos últimos años esto ha avanzado muchísimo. Bueno, esto viene, yo creo que el inicio de todo esto, como casi todas las grandes cosas de la psicología, vienen de Freud. Freud es el papá de todos, es a veces tan especial al decir las cosas que la gente se enreda cuando lee a Freud, ¿no? Y lo interpreta mal o no lo puede interpretar porque hay que darle su tiempo, hay que reflexionarlo para poderlo digerir. Pero fue él, por allá por 1917, en un escrito que se llamó Duelo y Melancolía, cuando sentó las bases de lo que hoy es el moderno trabajo de la gestión del duelo, ¿no? Dijo cosas muy importantes en esa época, que ojalá las tuviéramos en cuenta hoy en día, ¿no? Dijo cosas como, a pesar de que el duelo trae graves desviaciones de la conducta normal, dijo, nunca se nos ha ocurrido considerarlo como algo patológico. Así es. Y mucho menos remitirlo a un médico para su tratamiento. Hoy en día, ojalá tuviéramos eso en cuenta, ¿no? Porque todavía estamos remitiendo al médico. Así. Y el médico pues no tiene ni idea de qué puede hacer con esto. Y empieza a medicar.
No, pues, doctor, tengo depresión, entonces un antidepresivo. Que tengo ansiedad, entonces un ansiolítico. Es que no puedo dormir, entonces un barbitúrico. Y esto no tiene nada que ver con el duelo, porque el duelo no es una patología. Por No supuesto. es una. Y cada vez más está eso claro. Hasta hace un tiempo todavía se hablaba del duelo complicado. Eso se ha ido eliminando poco a poco. El duelo complicado no es otra cosa que la activación de una enfermedad anterior al duelo, que puede ser de depresión o estado bipolar activo de alto nivel, que se motiva, que se activa con el duelo. Entonces Ok. genera lo que Freud llamó la melancolía, la Que es depresión profunda. Entonces los no es una bipolares. enfermedad. Y muchas otras cosas. Mire, él fue el primero que habló de que había que hacer una tarea en el duelo. Increíble, ¿no? Y luego se nos olvidó todo lo que había Así es. dicho Freud, ¿no? Había que hacer una tarea y la dijo muy claramente, ¿no? Dijo, la tarea que hay que realizar es retirar la libido, que es esa energía de las pulsiones, de los instintos que dirige toda la conducta humana, retirarla del objeto amado para reordenar paso por paso. Es decir, dijo que había que hacer una tarea que era paso por paso. A mí eso siempre me llamó la atención, porque luego a partir de él vinieron muchos otros. Vino Lindemann, pero ya Lindemann habló, en el 44 habló de etapas del duelo, de fases del duelo. Él fue uno de los primeros en hablar de eso, sí, claro. Así es. Luego vinieron muchos, Bowley, que también habló de etapas del duelo, pero ya nos dejó la bellísima teoría del apego que estamos trabajando ahora precisamente para manejar el duelo con adolescentes y niños, ¿no? Excelente. Eso Pero parte es de Bowley, ¿no? Es Bowley el que hizo la teoría del apego, Bowley, ¿sí? sí, Ajá. Sí, excelente. John Bowley, y él también se quedó en las etapas. Sí. Y vinieron muchos, la más conocida pues son las de Elizabeth Kubler, que Uh-huh. tuvo tanta difusión de sus libros, pero también se quedó en las etapas, que son un aporte muy importante, sin duda alguna, ¿no? Nosotros la trabajamos mucho porque yo aprendí esto por mi propia experiencia de duelo en 1991, el 27 de noviembre de 1991. Mi hijo Hugo Alejandro murió después de 13 días de coma, fue asaltado al salir de la universidad. Él intentó defender a un amigo, los balearon a ambos, y allí comenzó todo. Yo era ingeniero, yo no había Sí. estudiado psicología, y empezamos a formar grupos de apoyo sin saber cómo se manejaba esto, a consultar cuando no había internet, cuando no era tan fácil como ahora Uh-huh. averiguar las cosas, y encontramos que se estaban formando grupos en Argentina, en Chile, de autoayuda, nos contactamos, me acuerdo, y empezaron a darnos orientaciones y empezamos a investigar por nuestra cuenta. A mí me fascinó tanto esto, que decidí estudiar psicología y psicología clínica y especializarme en ese tema. Y desde ahí vengo hace 30 años trabajando esto. Y siempre vi que este planteamiento de las etapas era útil en cuanto que nos indicaba que ante el duelo, cuando sentíamos ira o sentíamos profunda tristeza o negociábamos con el destino, con Dios o todas estas cosas, que esto era normal. Eso me llamó mucho la atención, porque uno cuando lo está experimentando dice, me estoy volviendo loco, que qué es Así esto? es. La negación, todo esto. Entonces fue un aporte interesante, pero nos quedamos ahí. Y mucha gente pensó, bueno, es que son las etapas y hay que esperar que pase el tiempo y van pasando las etapas. No es así. Si bien el duelo no es una patología, eh, si no hacemos nada en el tiempo, simplemente se nos enquista el duelo y se nos trastorna totalmente la vida y termina somatizándose, y allí sí se convierte en una enfermedad. De tal manera que había que hacer algo proactivo, no simplemente la actitud reactiva de las etapas. Muy útil. Y pasaron muchos años. Luego Muchos. por allá en el 2010 ya William Worden y Alba Payas Pugerney hablaron ya de que había que hacer unas tareas
pero comenzaron por la que no era, por la más difícil, por la de Sí, aceptar. sí. Y también hablaron de que las tareas las tenía que manejar el terapista. Entonces era contradictorio. Si el duelo no es una enfermedad, si el duelo es un proceso normal de la vida, ¿por qué necesariamente la tarea del duelo tiene que manejarla un terapista? ¿No será que el duelista puede hacerlo si le damos una guía? O tal vez puede facilitar su manejo apoyándose, por ejemplo, en el acompañamiento que le puede dar una tanatóloga, un tanatólogo, que no es necesariamente un psicólogo clínico, ¿no? Los tanatólogos estaban dedicados a otra cosa, que muy útil, que era todos los cuidados paliativos, Ujú. pero ahora se están interesando en el acompañamiento. Eso lo estamos formando en nuestras certificaciones, muchos tanatólogos de toda América en este manejo. Entonces, no para que hagan ellos las tareas, no para que le cuenten a los duelistas, mire, hay unas tareas y hay unas decisiones que hay que tomar y póngase proactivo, ¿no? Y empiece a responder todos esos interrogantes, ¿no? Tremendos, ¿no? Que no han sido respondidos. Entonces, por eso nacieron las 15 tareas. Fue un trabajo de investigación, fue un trabajo de experiencia también con miles y miles de duelos en estos 30 años. Y también yo diría que un trabajo de intuición, un poco de intuir cómo podíamos todo esto conjugarlo en algo práctico. Y ha sido muy lindo porque ha sido muy validado por todos los tanatólogos que lo están usando en este momento. Me dicen, es una maravilla, sabemos un camino, un derrotero con las tareas, sabemos qué hacer. Ese fue el Perfecto. nacimiento de las tareas del duelo. ¿Está bien? Perfecto. Qué interesante. Bueno, y ahora viene la gran pregunta. ¿Nos puede compartir cuáles son esas tareas de duelo? ¿Qué es aquello que los seres humanos tenemos que hacer, enfrentar, responder cuando estamos en una situación de duelo? Sí, esto es lo más interesante, ¿no? Porque hay que organizar las tareas. Lo primero es que eh, hay- yo pensé que había que organizar unas tareas de acuerdo a las preguntas que uno se hace en el duelo. Esta fue como la primera intuición. ¿Y cuál es la primera pregunta que una persona se hace? ¿Qué hago? Por Dios, dígame, ¿qué hago? ¿Qué hago con este dolor? Me va a volver loco, dígame, por favor. ¿Este dolor pasará algún día o es eterno? ¿Qué hago? ¿No? Y a mí me, me, me daba mucho desilusión y algunas veces coraje ver que psicólogos decían, si pudiera decirte qué hacer con este dolor, te lo diría, pero desafortunadamente no te puedo. Pero por Dios, ¿cómo que no? Si la muerte no es una invención de ahora, y mucho menos la conciencia de que vamos a morir, lo que nos hace humanos, hasta los animales, a veces algunos animales, parece que los primates y algunos animales superiores tienen conciencia de que un día van a morir. Entonces esto no es una invención de ahora. ¿Cómo es posible que no sepamos qué hacer? Claro. ¿Acaso esto es una pandemia, no? Bueno, hasta cierto punto es una enfermedad terminal, ¿no? Que se Así llama es. vida. Sí, sí. La vida es una Tiene enfermedad fecha de terminal. caducidad. Entonces, ¿qué hacer? Tenemos que saber qué hacer, qué hacer. Entonces lo primero es, a ver, ¿qué hacer? ¿Cómo respondemos esa pregunta? Entonces surgieron las 5 primeras tareas del duelo, que son las tareas que vienen, hablan sobre el nivel sentir, expresar lo que sentimos, sentir, sentir. Ahora, lo difícil es que al comienzo no sabemos lo que sentimos, pero ¿qué está sintiendo? No sé, me siento muy mal, esto es terrible. Ay, entonces, ¿cómo hacer? Entonces la psicología nos dice que hay 2 tipos de sensaciones muy claramente definidas. Las emociones, que son biológicas, son producto de desórdenes hormonales o de estímulos hormonales cuando se necesitan esas emociones, pero son puramente biológicas, y los sentimientos, que ya son cogniciones que Así es. agregamos a esas emociones. Entonces yo pensé, entonces lo primero que hay que hacer es abrir espacios para expresar esas emociones, para que se exprese. Por eso la primera tarea del nivel sentir es expresar. Expresa.
¿Cómo vas a expresar? Hablando, llorando, gritando, maldiciendo. Hay muchas formas reactivas de expresar que son válidas. No, no llores, dicen, porque le haces daño al espíritu de tu ser querido. No, no llores porque entonces tú no sanas nunca. ¿Cómo no vas a llorar si perdiste a tu hijo, si Así perdiste a tu es. esposo, a tu papá, a tu mamá? Tienes que llorar. Eso me parecía tan absurdo. Sí, sí, y bueno, Y, y, pero es lo que la gente sabe decir y tratando de, ¿qué le digo para que encuentre consuelo? A ver, permítele llorar, ¿no? Que es justo lo que claro, estás manejando, doctor. y, Excelente. y lo dicen porque el llanto molesta. El llanto está diseñado para molestar. Molesta a la mamá desde que el niño empieza a llorar y tiene que ir a darle el tete a la mamá porque si no se vuelve loca. El llanto está diseñado para molestar, entonces nos molesta, entonces no llores. No, llora, abrir espacio, llora, grita, habla, pelea con Dios, con la vida, todo esto, Ujú. expresa. Hay formas reactivas de expresar y hay formas proactivas de expresar. Pero también puedes escribir, pero también puedes pintar, pero también puedes cantar, pero también puedes componer, pero también puedes hacer teatro, pero también puedes hacer un collage, pero también puedes hacer cerámica, pero también puedes danzar. Hay muchas formas de expresar eso que estás. Expresa, desde lo que tú sientes, expresa. Entonces, abrir espacios para esa expresión, pero con una diferencia que fue algo que incorporamos en la primera tarea, que es definitivo. Uno puede expresar llorando, gritando, maldiciendo, peleando, puede expresar con desesperanza, puede expresar con desilusión, puede expresar con agobio. Bueno, pero ¿qué tal si puedes empezar a expresar pensando que esa expresión es parte de una terapia, que eso te está ayudando, que eso es bueno, Es que en sanador. lugar de que eso te haga daño, es bueno, que eso es tu terapia. Lo llamo llorar con esperanza, Wow. gritar con esperanza, rabiar. Es distinto. Esto no me agobia. Y si alguien se me acerca a decir, un hijo se acerca a su mamita, mamita, no llores que eso te está haciendo mal, entonces pídele que respete tu dolor, que si realmente te quiere apoyar, mira, mi amor, siéntate a mi lado y acompáñame a llorar. Yo necesito eso porque es parte de mi terapia. Ya saldré adelante. Yo sé que vamos a salir Doctor, adelante. aquí me gustaría hacerle una pregunta porque, claro, esta parte de empezar a expresar y expresar es, coincido, ¿no? No sé ponerle nombre y apellido a lo que siento, pero siento un vacío en el alma, siento, porque mucha gente así lo manifiesta. Pero hay personas que ni siquiera se dan cuenta que han perdido algo valioso. ¿Por dónde podemos empezar o acompañar a esas personas que están como negando que la están pasando mal? ¿Qué podríamos hacer con ellas? Bueno, una cosa es la etapa de la negación, que sabemos que es una parte del duelo, en donde lo aconsejable inmediatamente es que allí sí hay que acudir a estas etapas. Mira, muchas cosas estás en negación, que es natural, es difícil aceptar esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Una cosa es una cosa. Y otra cosa es cuando podemos identificar que hay la posibilidad de que estemos en presencia de depresión o de melancolía. Ok. Porque lo que diferencia el duelo de la melancolía, y eso también lo aportó Freud claramente, es que en la melancolía o en la depresión, el enfermo sabe a quién perdió, pero no lo que perdió con él. En el duelo es perfectamente consciente de lo que perdió y a quién perdió. Entonces, cuando uno puede negar, no es imposible lo que está pasando, exprésalo. ¿Por qué crees que es imposible? ¿Crees que estás en un sueño? A ver, pellízcate, ¿no? Y empiezas a trabajar esa realidad. Y es relativamente sencillo que la persona empiece a entender que una cosa es lo que él quiere, que es negar que ese dolor existe, y otra cosa lo que es real, ese dolor es real. Si estamos en un duelo, normal.
Si estamos en un duelo patológico, no, porque en un duelo patológico lo que está primando es la depresión. Y allí no hay negación, simplemente que se ha bloqueado totalmente todo nuestro sistema, ¿no? Cuando se hace, por ejemplo, la tomografía de una persona que está en depresión profunda, todos los tonos son grises, son oscuros, son Es verdes. interesante. Pierde totalmente esos colores naranja y verde que los programadores han puesto allí, naranjas y rojos y amarillos intensos, para indicar mucha actividad sináptica, mucha actividad de conexión entre las neuronas. Entonces lo que se ve es un paisaje sombrío porque el cerebro se ha detenido, está totalmente ralentizado. Entonces la persona no actúa. Eso es una cosa. Y allí necesitamos, esto es un trabajo clínico, y necesitamos empezar a manejar eso. Pero la negación normal, exprésala. Es parte de expresarla. Exprésame. Escríbeme lo que estás sintiendo sobre tu negación. Píntalo. Lo Píntalo. triste, Y es un motivo para motivar a la gente a expresar. ¿Ya? lo Exprésalo. triste de esto, doctor, es que puede llegar a pasar mucho tiempo, ¿no? Y a lo mejor ya complicarse o no es así, con su experiencia, cómo lo ha vivido. De que Sí, viva en la negación y se prolongue y ya pase más de 4 semanas, sí. ¿no? No, 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 no. Cuando la persona puede expresar, cuando no hay unos familiares que le están diciendo no llores, cuando no hay unos amigos que le están diciendo esto te hace daño, sino que encuentra un espacio. O si no encuentra un espacio, en la persona que le está haciendo el acompañamiento le dice, haz respetar ese espacio con dignidad. Dice, perdóneme, pero yo necesito expresarme. Yo quiero hoy llorar. Y entonces haga respetar ese espacio. Mientras la persona tenga ese espacio o lo encuentra, por ejemplo, en un grupo de apoyo o en un grupo de autoayuda, ese espacio, mientras esa persona tenga ese espacio, esto pasa, fluye, fluye. Porque la expresión hace que agreguemos verbalizaciones a la emoción. Entonces las emociones se convierten en sentimientos. Y los sentimientos los podemos trabajar. Las emociones no. No sé lo que estoy sintiendo. Las No, emociones son ahora sí, natas. me puedes describir lo que estás sintiendo. Ah, es una soledad tremenda, me hace falta mi hijo. Ah, ya, ahora ya tenemos un sentimiento. Es una tristeza muy grande, no me dan ganas de hacer las cosas. Cuando empiezo mi trabajo, me acogen las lágrimas, como que he perdido el sentido. Empiezas a verbalizar, entonces le permites hablar, sigue hablando de esto, escríbelo, píntalo, cántalo, dánzalo, báilalo, haz un collage sobre esto, vamos a mirar fotografías y vamos a decirle, a veces se utilizan estas cartas de manejo del trauma que utilizamos los clínicos mucho para que aparezcan, para que la persona exprese cada vez que aparece una carta de estas, ¿no? Esto no es ninguna magia de tarot ni nada de eso, sino de Claro. figuras para que la persona vaya expresando lo que estamos. Hay muchas formas, expresa, y si la persona expresa, el duelo empieza a fluir. Entonces, pero hay Perfecto. otras tareas, ¿no? Hay otras tareas. Eh, lo, la central del nivel sentir, de las 5 primeras, es esa, expresar. Esa es la central. Y las otras 4 están ayudando a abrir espacios para que la persona pueda expresar cada vez mejor. Pero están centradas en el expresar, en el sentir. Por eso se pueden entender más bien en una distribución circular, no secuencial. Son como una caja de herramientas que vamos cogiendo aquí. Por eso la siguiente tarea, no porque sea la del orden explícito, sino la siguiente tarea, digamos, sugerida para esto, es la de amar y dejarte amar. Algo tan Mm. obvio, porque a Eso, veces las personas doctor, lo piensan, escucho, perdón, lo escucho y digo, amarte y dejarte amar, pero qué trabajo nos cuesta. Ahora aplicado al duelo con dolientes, esto es doblemente difícil, porque cuántas personas en estado normal no dejamos que nos amen ah, y mucho ¿por menos qué? nos amamos. Claro, ¿y por qué razón? Porque pensamos que no somos dignos del amor, nos estamos victimizando. Pero si Así es. pensamos que esto es parte de nuestra terapia, estamos respondiendo a la pregunta ¿qué hago? Fíjate lo Claro. importante. Ha llegado una persona, una vecina o alguien a nuestro consultorio o en el lugar de trabajo y dice, ¿qué hago con este dolor?
Es decir, nos está brindando la oportunidad. Es que lo difícil es cuando la persona se pierde y se aísla y se encierra. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues mandarle un amigo, alguien que él respete mucho, para que le diga, mira, hay alguien que te puede ayudar, déjate ayudar. Es lo único que podemos hacer. Pero ya cuando la persona dice, ¿qué hago? En Colombia diríamos, nos dio papaya. Ajá. Nos Entonces abrió nos la dio, puerta. sí, nos dio papaya. Entonces, a ver, ¿quieres saber qué hace? Siéntate. Te voy a decir qué vamos a hacer. Ya me dio esa oportunidad. Entonces le digo, todo lo que puede hacer para expresar, le doy los espacios de expresar, le doy las formas de expresar, las ideas para expresar. ¿eh? Le sugiero todo. Y además le digo, es el momento del amor, por favor. Déjate querer, déjate querer. Hay mucha gente que te quiere querer. De tus seres queridos, obviamente, pero también de muchas personas que han estado cerca a ti, pero no hayas tenido muy buena relación. Una de las cosas más maravillosas cuando hay un duelo es que aparecen una cantidad de amigos de la educación primaria, de la secundaria, de la Es universidad, verdad. amigos del otro barrio donde vivíamos cuando éramos niños, personas que hacíamos años no habíamos visto, que van allá a abrazarnos y nos quieren escuchar. Y a veces dicen tonterías, pero lo están diciendo con amor. Algunos van a ir con un poco de morbo, ¿no? Y estas personas pues tenemos que colocarlas en su sitio, pero son la excepción. Aparecen en los casos de suicidio, especialmente algunas personas que Sí. quieren que les cuenten. Pero eso es la excepción. Lo normal es que la gente viene a dar amor. Déjate, recibe el amor. Todas las cosas que te digan, escúchalas, agradécelo, abraza. Déjate querer, déjate querer. Busca el amor. Busca el amor. ¿Por qué? Porque eso va a atacar dos cosas que son tremendamente difíciles para la elaboración del duelo, que son el aislamiento, que puede, Ujú. que simplemente te impide el conocer algo sobre lo que puedes hacer, porque hay un aislamiento proactivo que es cuando uno se aísla un poco, déjame pensar, quiero escribirle Sí. una carta a mi ser querido, Es quiero escribirle un sanador. poema, ese es bueno, ¿no? Esa es una manera de expresar, es uno de la tarea uno, expresar, ¿no? Ese es bueno. Pero el otro en donde vas a rumiar, tu dolor, a repetirte, estoy desesperado, no hay nada que hacer, cada vez me voy a sentir mejor, peor, esto no tiene solución, esto es una desgracia, y te vas a rumiarlo contigo mismo. Entonces, ese lo que hace es convertir las emociones en sentimientos destructivos, en sentimientos más reactivos, porque ahora son emociones con una cantidad de palabras que están destruyéndote la vida. ¿Y cómo surge eso? En la rumiación. Porque si tú lo haces en presencia de alguien, alguien te va a abrazar, de alguien que te ama. Y te dice, no, mira, y si quieres yo te recomiendo algo. Y empiezan a sugerirte cosas. Entonces ese amar nos evita esa rumiación. Esa rumiación, ¿no? Y, Sí. y nos da una cantidad de ideas maravillosas sobre lo que podemos hacer. Nos hace que trabajemos en equipo, en conjunto, conocemos nuevos amigos, nuevos vecinos, que apenas nos hablábamos y estuvieron allí en la ceremonia, ¿no? O cuando nos entregaron las cenizas, estuvieron allí y están dispuestos a escucharnos. Entonces, esto dejarse amar es clave. Acude, mucha gente te quiere, el amor es cierto. Doctor, sí, y estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, también hay el otro, el reverso de la moneda, ¿no? Hay personas que saben que está ese duelo y no quieren acercarse a la persona. O sea, sobre todo, bueno, la familia, las personas cercanas, sí. Pero hay como que algo nos pasa a los seres humanos, como usted bien decía al inicio, nadie quiere ver a nadie triste, o sea, es como no se me vaya a pegar la tristeza. Y entonces, más que acercarse, se van, se alejan. Yo tengo una excelente amiga en Guatemala que perdió un hijo también y ella dice, mucha gente que yo la consideraba mi amiga, no se acercaron como si lo que a mí me pasara se fuera a contagiar. ¿Usted ha visto Así. este fenómeno en Colombia también o no? Claro, en todas partes, pero ¿a qué se debe esto? A que no estamos eh, preparados para el duelo. Esto nos coge siempre de improviso, porque Sí. la gente pensamos que nosotros somos eternos, que los que se mueren son los demás.
Y cuando llega la muerte, entonces no sabemos qué decir. Ay, mira, ahí está por esta vereda, pasémonos al otro lado de la acera, Sí, porque ahí está la sí, señora del duelo. Ay, qué desagradable tener que decirle algo, no se me ocurre nada, o llamar por teléfono, ¿no? ¿Y qué le decimos? Pues no saben qué decir, no saben qué decir, ¿no? Entonces, una de las cosas que tiene de interesante la divulgación de las 15 tareas y de los protocolos es que cualquier persona puede estudiarlos, esté o no en duelo, porque excelente. le puede servir. Y hay muchas personas que están haciendo este estudio no porque estén en duelo necesariamente, sino porque quieren ayudar a otros que están en duelo. Son personas que tienen vocación de servicio. Entonces, van a aprender cómo hacerlo, qué decir en ese momento, qué Excelente. sugerir en ese momento, cómo acompañar el duelo. Esto es lo lindo. Esto tiene que hacerlo los maestros, en las empresas, en las áreas de desarrollo humano. Debe haber algún psicólogo que esté capacitado para hacer acompañamiento. En las iglesias debe haber alguien que no simplemente se remita al libro sagrado para ver en dónde encuentra la palabra Claro, justa, ¿no? Es terrible esto, sino que diga una cosa práctica, concreta que tú puedes hacer, ¿no? claro. En todas partes. Esto tiene que ser una divulgación. Yo creo que una de las cosas que nos está dejando esta pandemia es que la muerte es real y que está cerquita. Todos hemos Ayer, perdido gente cercana. eh, Entonces eh, la muerte es real. hace unos días estuve hablando con David Calvo de España y tocaba algo muy interesante. Me dice, a ver, la muerte está viva, la muerte no está muerta, porque si estuviera muerta no existiría. La muerte está viva. Así es. Estamos, Es, estamos en una guerra. así Me es. dicen, me dicen, es que es absurdo, es que he perdido 2 familiares o 3 familiares, perdí el trabajo. Estamos en una guerra. Y en la guerra no sabemos dónde va a caer la bomba. Así Es es. una guerra. Además con un enemigo invisible. Porque las guerras anteriormente sabíamos, ya vienen los aviones de los alemanes y se Ujú. los detectaba el radar, ¿no? Ahora no, es un enemigo invisible. No sabemos Así por dónde entra y que está matando gente. Por eso es absurdo. Pueden pasar muchas cosas. La bomba cayó en una escuelita y acabó con todos, o en un sitio en donde estaban unos ancianos y acabó con todos. Allí todo el claro. mundo se contagió, ¿no? Esto es, estamos en una guerra, estamos en una guerra. Y eso nos está indicando que la muerte existe, y como la muerte existe, existe también la vida, con minúscula y con mayúscula, la vida. Y hay que aprender a vivir la vida con plenitud, aquí y ahora, tal como es, no como nos la inventamos en la fantasía, ¿no? Que si yo soy buenito no me pasa nada. No, no, Sí. la vida pasan cosas. Estamos en un ambiente de libertad donde pasan cosas. Pueden Y pasar bueno, cosas maravillosas y pasan cosas maravillosas todos los días, o cosas muy terribles. también, Se sí, ha hay que dicho de ser esto. realistas, ¿no? Y esto es parte de la vida. Doctor, en este eh, método, por así decirlo, de las 15 tareas, ¿se habla de que el duelo finaliza o no se menciona? ¿O se Depende, trasciende? ¿Cómo lo manejan? depende. Las definiciones que se han dado hasta ahora del duelo dicen que el duelo es una experiencia, una gestión que tenemos que realizar conscientemente cuando estamos frente a una pérdida significativa. No se habla solamente de una muerte, sino de una pérdida significativa, con el objeto de retomar, de recobrar el equilibrio emocional, psíquico y espiritual. ¿Ah? Entonces, desde esa definición, el duelo terminaría en la tarea 10, inclusive en la tarea 6 de nuestras 15 tareas. Y muchas personas se dan por bien servidas y dicen muchas gracias ya, porque ya dejaron de padecer el dolor. El Okay. dolor por esa muerte, porque el dolor seguirá vigente. Forma No, parte no de la por esa vida. muerte, porque el dolor se muere otro ser querido, ¿no? Y afortunadamente el dolor sigue allí. El dolor es un mensajero, nos indica que algo es disfuncional. El día que nosotros no sintiéramos dolor sería terrible, porque ya cuando vamos al médico es demasiado tarde. Pues el dolor nos indica pilas, ¿no? Y vamos al psicólogo, un dolor emocional nos indica con tiempo que hay que atender, es una alerta. El dolor es bueno en ese sentido.
Por eso somos inicialmente dolientes. Pero en el duelo la palabra duelo tiene dos acepciones. El duelo que es lo que se vive en el dolor y el duelo que significa el combate que se tiene con otro. Es un duelo. Es cierto, es cierto. Entonces, para generalmente mí, con espadas, pistolas, ¿no? Se hacían exactamente. Yo he sí, así es. tomado esa acepción. Entonces he encontrado que la clave está en dejar de ser dolientes y convertirnos en duelistas. Porque el duelista se bate en duelo con el dolor. Es un duelo amistoso, como el de los Juegos Olímpicos, los duelos que se dan allí, ¿no? Para aprender del dolor y vencerlo. Entonces, si se trata de vencer el dolor, el duelo termina. Pero nuestra propuesta de las 15 tareas tiene un tercer nivel, que es el nivel trascender. ¿Y qué pasó conmigo? ¿Seguí siendo el mismo? El mismo inmaduro, el mismo egoísta, el mismo niño de toda la vida, o ahora soy un hombre nuevo, diferente, que pude vencer al dolor. ¿Y eso no es bueno que lo transmitas a otro? Claro. Sí, ¿No es porque lo lógico? la trascendencia siempre va con las puertas hacia afuera, ¿no? Es cómo puedo darme a otro. Porque muchas personas dicen, me trasciendo a mí misma. Sí, pero la trascendencia tiene puertas hacia afuera. Es, ¿qué vas a hacer para poder trascender en otros con tu experiencia, ¿no? Que fue parte de lo que usted hizo, doctor. Con su experiencia, trascendió su vivencia para que otros pudieran vivir y transitar por estas tareas para elaborar su proceso doloroso. Así es. Y como ya no somos dolientes, somos duelistas, después del duelo hay una premiación. Somos duelistas. Entonces estamos haciendo un homenaje a la memoria de nuestro ser querido. Wow. Él no estuvo en nuestra vida en vano. Sí, y no lo vamos a convertir en nuestro verdugo. Él no vino para convertirse en nuestro verdugo. Sería una injusticia. Él nos amó y nos amó toda su vida, sea que haya estado 20, 30, 40, 80 años al lado nuestro, o 19, o 17, o 5, o un mes o unas semanas de vida intrauterina. Pero vino a amarnos y nos dio cosas y nos transformó. Hay una frase que todo el mundo dice en el duelo y que pocos se detienen a pensar en lo profundo de esta frase. Dice, es que luego de la muerte de un ser querido, ya nunca más seremos los mismos. Decimos. Eso es cierto. Claro. Y pero entonces en el eso día a día no soy el mismo. claro, Cuanto y más eso con el dolor. ¿eso qué significa entonces? Que si no voy a ser el mismo, tengo dos opciones. Voy a ser peor que antes, un resentido, un destruido, un dolido, un hombre, una persona que se siente culpable, que se siente frustrado para el resto de su vida, o voy a ser mejor que antes, un luchador, un batallador, que lo estoy haciendo en homenaje a ese ser maravilloso que me dio el amor y que estuvo conmigo, y que luego, cuando murió, me dejó todo lo que él era. Por eso en la tarea del segundo nivel de comprender, una de las tareas es reubicar a mi ser querido en el corazón y en la mente, pero sobre todo en el corazón, que es donde está la sabiduría. ¿No? Porque al reubicarlo, todo el legado que él nos dio queda para mí. Ya lo veo en todas sus fortalezas, en todas sus debilidades, en todas sus bellezas, pero también en todas sus heridas, en todos sus aciertos, en todos sus errores. Lo veo con objetividad, lo veo con tolerancia. Yo no lo juzgo, ya no le peleo, lo amo tal como es. Lo que me enseñó en lo bueno y en lo malo. Y ahí está en mi corazón. Y lo amo. Lo amo con amor incondicional, que no le pide cambio al ser amado, ni le pide siquiera su presencia física. Se ama, no, más allá del apego. Es tal vez la experiencia interesante de trascender el apego, que es tan importante en la formación de la seguridad y de la familia, como nos dijo el mismo Bowley, ¿no? Ir hacia el amor incondicional.
y entonces en ese momento tengo una vida por delante para continuar haciendo mi duelo en el trascender. Pero no es mandatorio el nivel trascender. Hay muchas personas que, como te digo, quedan contentos con, ya, controlé Claro, el dolor y listo. perfecto. Vamos. ¿No? Oiga, doctor, ¿y estas 15 tareas se pueden aplicar a cualquier tipo de duelo o es únicamente a muerte de un ser amado? O puede ser divorcio, jubilación, migración. Podemos decir que los seres humanos tenemos que enfrentar este tipo también de tareas, de faenas que tenemos que realizar. Sí, las 15 tareas están diseñadas para elaborar, para gestionar una pérdida significativa, Sea la que sea. la que sea, en todo nivel, en lo físico, en lo emocional, en lo mental y en lo espiritual, en todo nivel. Y poder hacer de ella un factor de crecimiento. Excelente. Ok. De crecimiento. Que este es un aporte que también nos hicieron hace mucho rato, ¿no? Y que no le hemos dado toda la importancia que tiene, ¿no? El aporte, el crecimiento postraumático. En un trauma se puede crecer Por muchísimo, se supuesto. puede aprender. Entonces, en esto está el nivel trascender, en lograr ese crecimiento postraumático. Entonces, se puede aplicar a cualquier cosa. El duelo de la pareja. El duelo de la pareja es una pérdida significativa. El Sí, duelo claro. por la pérdida del trabajo. Ahora en la pandemia estamos teniendo Mucho, muchas pérdidas, muchas, mucho. y hay que hacer muchos duelos, muchos duelos. Algunos echan en un mismo saco todos los duelos. Entonces su vida se les convierte en una tragedia. Dice, es que se murió mi abuelo, pero también se murió mi hijo, y también perdí el trabajo, y Así también es. perdí la empresita que teníamos familiar, y también perdí a mis amigos porque no los volví a ver. Y entonces todo eso es una sola cosa. Cada duelo es cada duelo. Así es. Empezamos a organizar eso, ¿no es cierto? Si yo perdí a mi abuelo, hay una abuela o unos hermanos míos, o que son nietos también del abuelo, o unos tíos míos que son hijos del abuelo que están en duelo. Por Entonces, supuesto. si yo empiezo a pensar en cómo acompaño esos otros duelos, mi duelo pasa a segundo plano. Sí, el duelo sistémico. Inclusive el duelo del hijo. Si mi hijo murió, hay una mamá que está en duelo. Y si yo empiezo, sin olvidar mi duelo, a ocuparme de acompañar el duelo de mi esposa, mi duelo se fluye más fácilmente. Hay unos hermanos, hay unos hijos que no saben qué hacer con esos papás que están desesperados y que no, para ellos no se acabó el mundo, pero no saben qué hacer porque sus papás están en una situación que nunca antes habían visto. ¿Qué hago con estos hijos? A veces hay un tío que nadie le prestó atención, hay una abuela de ese niño que murió, que nadie le presta atención porque son los viejos que ya deben de saber cómo enfrentar las pérdidas. Si empiezo a buscar a quién acompañar y con quién acompañarme, la segunda tarea, amar y dejarse amar, ¿no? Empiezo a transitar mi duelo. Y luego hay una tercera tarea en ese nivel sentir que es muy importante, que es clave, que es cuidar nuestra salud física, porque después de un estrés hay mucho daño a la salud. Hay que ir al Así médico, es. hay que hacer exámenes generales, hay que ir al psicólogo, hay que ver si estoy durmiendo bien, si estoy teniendo pesadillas permanentemente, qué está pasando, estoy teniendo momentos de angustia, si estoy tratando de aislarme. Todo esto, si tengo insomnios, todo esto hay que cuidarlo. Hay que cuidar la apariencia física para que cuando me vea en el espejo no vea la imagen de un doliente y de un derrotado, sino la de un duelista, la de un luchador, con su Así es. uniforme De de guerrero. duelista, de guerrero, ¿no? Entonces hay que cuidarse, que es una tarea muy importante. Y hay una serie de pautas en esa tarea. Hay que buscar también referentes. No solamente buscar el amor en la familia, sino buscar referentes, personas que están viviendo duelos similares
y que me pueden ayudar a orientar. Cada duelo es diferente, pero me podrán decir, por eso ahí viene la importancia de los grupos de apoyo, los grupos de autoayuda. Y la última tarea de ese nivel sentir, de esas primeras 5, que es tal vez la que resume todo y me lanza al nivel comprender, que es el segundo nivel. La última tarea del nivel sentir es hablar proactivamente, aprender a hablar proactivamente. Y entonces damos una técnica que es muy, muy tradicional, que viene desde la logoterapia de Frank, de cómo hacerla de reflexión cuando estamos haciendo una expresión reactiva, ¿no? Y es con una palabra mágica, que es la palabra pero. La palabra pero tiene la virtud de borrar todo lo anterior que tú dices. Cuando alguien me está haciendo una evaluación de desempeño, el jefe me llama a hacer una evaluación de desempeño, me dice, mira, te llama, por ejemplo, Mari Carmen, y dice, mira, Mari Carmen, estamos fascinados con tu trabajo, estás haciendo un excelente trabajo, muy contento, pero, oh, ya viene el problema. Y cuando sales se te ha olvidado todo el elogio, porque solamente recuerdas. Igual usamos esto, y entonces yo digo, estoy desesperado, no sé qué hacer, me voy a volver loco, pero me tengo a mí mismo, yo estoy saludable, tengo una familia, hay otras personas, pero hay otras personas que están trabajando y están saliendo adelante, voy a buscarlas, ¿no? Cuando digo me siento triste, me siento solitario, pero hay otras personas que también están en soledad y puedo ir a acompañarlas, ¿no? No sé qué hacer, estoy desesperado, pero hay personas que sí saben qué hacer, voy a buscarlas para que me digan qué hago en este dolor, ¿no? El pero, y se va volviendo un trabajo casi que repetitivo, que sale ya en reflejo. Entonces aprendemos a hablar proactivamente, y eso tiene la gran ventaja de que hemos elaborado de las emociones destructivas sentimientos proactivos, que los podemos elaborar y nos van a servir para comprender lo que nos está pasando y empezar a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Para qué? Que tienen respuesta. Todo eso tiene respuesta. Doctor, bueno, es un placer charlar con usted, pero bueno, yo quiero hacer otra pregunta que me parece interesante, es, a ver, ¿por qué si decimos que un duelo es personal, es único? De hecho, yo he llegado a manejar que no existe duelo, sino que existen dolientes viviendo duelos, ¿no? Porque es procesos individuales. ¿Podemos meter estas 15 tareas a cualquier persona, aunque todas sean diferentes y los duelos sean diferentes? ¿Se pueden meter a que la persona trabaje con estas 15 tareas? Claro. Cuando en psicología hablamos de protocolos, o estamos hablando en medicina de protocolos, no estamos negando las diferencias en las enfermedades de cada uno, sino que estamos indicando un camino a recorrer. Pero esto no supera ni omite el sentido común, el criterio del terapeuta o del acompañante o de la persona que está haciendo su duelo. Te estamos dando una caja de herramientas. Utilízala según tu criterio, aplícala a tu forma propia de pensar. ¿Y cómo las haces, cómo las personalizas? En las decisiones. Porque es que las tareas tienen unas decisiones. Uno no puede hacer una tarea si no toma decisiones. Entonces, en los protocolos vas a ver que al final estamos sugiriendo decisiones, pero no son las decisiones, las únicas que existen, sino un pócar de decisiones para que tú mismo elijas o diseñes aquellas decisiones que de acuerdo a tu forma propia de ver la vida te van a permitir hacer esa tarea. Entonces los protocolos no son una camisa de fuerza, los protocolos son una forma de orientarte a hacer tu propio proceso. Pero te dicen, en términos generales, cómo se hace. Esto es muy interesante porque algunas personas cuando hacen nuestra certificación dicen, pero yo quisiera que me dijeran en detalle lo que hay que hacer en cada sesión. Y no, es imposible, por favor. Es imposible. Cada caso es diferente, cada momento es diferente. Tu criterio es diferente, ¿no? Eso es tu intuición, hay una cantidad de elementos que no los puedes negar.
y hay otros que dicen que deben ser mucho más generales. Por eso, porque cada duelo es diferente. Entonces no estamos indicando ningún camino. Si nos ponemos a hablar generalidades, que fue lo que hicieron los primeros, los precursores de las tareas de duelo, porque cuando uno lee a Worden o a Niemeyer, lo que están diciendo es generalidades sobre las tareas. No están diciendo cómo manejar específicamente esas tareas. Han venido luego gentes que han trabajado sobre eso y han ido tratando de precisar. Eso era lo que yo quería, precisar esto. Bueno, y qué cosas se pueden hacer, de las muchas que se pueden hacer. No creímos que tenemos la verdad, afortunadamente. Estamos planteando Estamos todos en cosa. el camino. Ay, Sí. muy bien, doctor. Y bueno, ahora sí una pregunta para cerrar, que no quiero que se me vaya, es, ¿cuál es la diferencia? Porque yo de repente escucho mucho en las redes, en las series, perdón, en los medios de comunicación, que cuando alguien fallece le dice, y que Dios le dé resignación. ¿Cuál es la diferencia entre la resignación y aceptar un proceso doloroso? ¿Cuál? Ya. La resignación es darse cuenta de que he sido atacado por un enemigo que es mucho más fuerte que yo y he sido vencido, doblegado y humillado. Y como tal yo me resigno a que ese enemigo de ahí en adelante me dé las normas por las cuales yo debo vivir y me dé las leyes. Me resigno. Así es. Usted me venció. Se acabó el juego, como cuando en el ajedrez se dobla el rey en un mate pastor, en un mate. Entonces me resigno mi rey, me resigno a mi dolor, a vivir toda la vida con mi dolor, porque no lo pude vencer. Estoy resignado. Esto es de esclavos. Voy a ser esclavo toda la vida. Me esclaviza, me somete, me humilla. La resignación. La aceptación es distinta. La aceptación es un trabajo de la voluntad. Yo acepto que ha habido condiciones diferentes en mi vida. Por eso la aceptación en nuestra tarea de la aceptación, que es la sexta tarea, es la primera que se emprende después de las 5 del sentir. La aceptación no es la primera, como dice Borden, porque decirle a una persona que está llena de emociones, que tiene que aceptar lo que pasó, dice, pero está loco, ¿cómo lo voy a aceptar? Ese es el gran error. Por ahí no podemos comenzar. Primero trabajamos las emociones. Cuando hemos trabajado las emociones concienzudamente, hemos hecho un trabajo y en los protocolos inclusive sugerimos formas de evaluar si la tarea ha sido bien hecha, podemos llegar ya a la aceptación. Y la aceptación tiene 3 niveles. Primero, aceptar la realidad de la muerte de la persona. Es real que murió y que por lo menos mientras estemos vivos, no lo vamos a volver a ver de la manera acostumbrada. Vamos a descubrir que lo vamos a ver de otras maneras, pero no de la manera acostumbrada. Eso, aceptarlo, primero. Segundo, que esa pérdida es una pérdida significativa que yo tengo que trabajar con responsabilidad y dedicación, que no es cualquier pérdida, que eso no puedo negarla, que hay que trabajarla. Eso es otra aceptación, porque a veces uno puede aceptar lo primero, pero no aceptar lo segundo. Déjenme solo, yo sé cómo hacer. Un momento, es que aquí esto es como un tratamiento médico, aquí hay que ponerle pilas a esto. Y la tercera, que es la más interesante a nivel de la aceptación, es aceptar que yo puedo aprender algo de este dolor y ser una mejor persona. Entonces esos 3 niveles de la aceptación son muy diferentes a los del esclavo sometido, al humillado de la resignación. Sí. Saber que puedo hacer algo y no hago nada, ¿no? Estoy aquí aplastado, como dice, me ganaste, perdí. Muy bien, doctor, de veras ha sido súper interesante esta charla, pero doctor, ¿dónde las personas que están escuchando este encuentro de tanatología, esta cumbre, dónde pueden saber más o cómo pueden contactarle a usted para poder saber más sobre las 15 tareas del duelo que usted diseñó? ¿Dónde? Bueno, ¿Tiene redes? ¿Tiene? Sí, a través de las redes sociales, en Facebook y en YouTube, en las 15 tareas del duelo,
poner las Así. 15 tareas del duelo, Ok. o cuando el duelo pregunta, ahí encontrarán todos los videos que en estos años hemos montado, están allí colgados. Y los miércoles a las 7 de la noche por Facebook y por YouTube tenemos un conversatorio que manejamos la familia, mi esposa, mi hijo Julián y yo. Él desde el punto de vista del duelo del hermano que perdió, mi esposa desde el duelo del hijo y yo del duelo del hijo también, pero también del terapista. Entonces tenemos un conversatorio sobre las 15 tareas y sobre otros aspectos del duelo. Entonces allí pueden encontrar. También en ese mismo canal de YouTube pueden encontrar los martes otros programas interesantes con Ine Gaitán sobre la forma creativa de expresar. La primera tarea, formas de crear. Y es un artista, ¿no? Y luego también los jueves tenemos también una tanatóloga muy importante, psicóloga, que nos ayuda, nos orienta sobre terapias de duelo. Vamos a ampliar mucho los programas que vamos a tener en este canal, que queremos que sea un canal orientado exclusivamente al duelo. Excelente. Y los libros se consiguen en Amazon, ¿no? Las 15 Muy bien. tareas. Así como las Próximamente, 15 tareas del duelo de usted como autor, sí, Hugo Castelblanco. ahí se consigue Cuando el duelo pregunta, que fue mi primer libro, que es un intento, una búsqueda de responder las 25 preguntas más importantes que nos hacemos en el duelo, porque a mí me indignaba eso de que no preguntes por qué, y cómo no va a preguntar por qué, y me atreví a comentarlas, no creo que tengo la respuesta, pero a comentarlas desde mi punto de vista, las 25 preguntas, claro. Y ahí también están el libro que escribimos los tres sobre las 15 tareas, que es un libro sencillo para divulgar sencillamente, y próximamente estarán allí para los acompañantes y terapeutas la guía para el manejo de los protocolos de las 15 tareas del duelo en Amazon. Excelente, doctor. Y pues, después la guía para el manejo del duelo de los sobrevivientes de suicidio, que es muy particular. Y también está en preparación el de los niños y adolescentes. Entonces allí en Amazon van a aparecer todos los trabajos nuestros. Pero por ahora, entrar a YouTube, esto es es gratis. Están ahí, se inscriben para que les llegue la información, ¿no? También tenemos una aplicación que se llama Cuando el duelo pregunta, que es gratis, se baja la aplicación y que va guiando cómo realizar las 15 tareas las personas solitas, sin necesidad de apoyo de nadie, con videos, con las decisiones que hay que tomar. Entonces pueden bajar, entran a Apple Store y bajan la aplicación y pueden hacer esto. ¡Qué maravilla, doctor! Y estamos Muchísimas haciendo gracias. también certificaciones para preparar a psicólogos de toda América, desde los Estados Unidos hasta la Patagonia, en el manejo de las 15 tareas. Ya llevamos en este momento la 6ª certificación. Porque hemos capacitado más de 500 psicólogos y tanatólogos en este momento en las 15 tareas. Excelente, doctor. De verdad le agradezco muchísimo el que nos haya donado esta hora de tiempo y bueno, espero seguir contando con su presencia en muchas otras oportunidades. Muchísimas gracias y bueno, todos los que nos escuchan ya saben dónde encontrar toda la información sobre las 15 tareas de este gran ser humano que es el doctor Hugo Castelblanco, que a través de la experiencia de la pérdida de su hijo fue creando estas 15 tareas para manejar el proceso de duelo. Una cosita que se me olvidó, como en esto de la pandemia no se podían hacer grupos de apoyo presenciales, entonces estamos haciendo grupos de apoyos virtuales. Entonces a través de WhatsApp tenemos ya 3 grupos de apoyo virtuales también. Que son bellísimos porque la gente se ayuda una a otra. Excelente, así es. Bueno, pues ya tienen ahí toda la información para quien quiera estar en contacto con el doctor Castelblanco y con todo lo que son las 15 tareas del duelo. Doctor, muchísimas gracias por habernos donado esta hora de su tiempo. Sí, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande para usted y su familia. Hasta luego. Gracias.